Bendiciones. Damos gloria a Dios porque es gracias a su infinita misericordia que podemos reencontrarnos una vez más en este tiempo de reflexión, de bendición. ¿Qué tal si le agradecemos al Dios del cielo por sus bondades, sus maravillas y sus grandezas? Porque Él ha sido bueno con nosotros y la Biblia dice que todo ayuda para bien a los que amamos al Señor. Oremos al Dios eterno. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús por este tiempo especial, por este tiempo maravilloso que tú nos das, Señor. Te pedimos que tú seas obrando, que tú seas interviniendo, que tú seas glorificándote de una manera especial, poderosa y gloriosa, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad tan maravillosa y preciosa de poder, Señor, invocar tu nombre, Señor. Los que estamos aquí y también los que se han conectado, se están conectando y se van a conectar para la gloria y la honra de tu nombre, y que van a ver luego este video y lo van a compartir para la gloria y la honra de tu nombre, para que tu palabra, el mensaje de la palabra de Dios, llega a muchos rincones de la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Quebranta cualquier obstáculo, cualquier oposición, cualquier artimaña del enemigo, que lo que tú no hayas permitido ni permitas, tú seas quebrantándolo en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor amado, por este tiempo maravilloso. Prepara cada corazón, Señor, para que la semilla caiga en buena tierra y germine y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno para la gloria y la honra de Dios, de una manera acelerada, firme y positiva en el buen sentido de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor. Estamos agradecidos contigo porque sabemos que tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a mirar a la luz de la palabra un tema maravilloso y precioso que nos compete a usted y a mí y que necesitamos hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice: aprovechemos el llamado de Dios. Dios continuamente está llamando al arrepentimiento. Dios continuamente nos está haciendo un llamado a usted y a mí. Y es importante que nosotros aceptemos ese llamado. Yo, por la misericordia de Dios, hace más de 30 años lo acepté. Y así hay otras personas que hace 25, 20, 15, 10, bueno, están recién aceptando el llamado y lo van a aceptar otras. Y es importante no solamente aceptar el llamado, sino perseverar para la gloria y la honra de Dios. Porque la Biblia nos enseña que muchos son los llamados y pocos los escogidos. No podemos quedarnos o conformarnos solamente con el llamado, sino tenemos que perseverar hasta el fin, hasta el último aliento de nuestra vida, de nuestra existencia. Debemos de perseverar para la gloria y la honra de Dios. ¿Qué tal si me acompaña a ir allí a Romanos, el capítulo 9, el versículo 14, para que podamos mirar a la luz de la palabra lo que el Señor nos habla? Y es importante que nosotros podamos comprenderlo y entenderlo y aplicarlo ante todo y ponerlo en práctica. Mire lo que dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hemos leído la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros aprovechemos el llamado, por eso es importante que nosotros valoremos, porque no es del que quiere. ¿Cuánta gente ha querido hacer parte de la iglesia de Cristo? ¿Cuánta gente ha anhelado? Porque han visto la transformación y el cambio, la paz. Irradiamos tranquilidad, alegría, gozo, aún en medio de las dificultades, porque no podemos ignorar ni engañarnos tampoco, ni ir a pretender a decirle a la gente que aceptó a Cristo y que ya se acabaron los problemas, como dice alguien por ahí: pare de sufrir. No, la Biblia nos enseña que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido y Él ha prometido estar con nosotros todos los días
hasta el fin. Por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos, para la gloria y la honra de Dios, que si usted y yo disponemos el corazón, vamos a regocijarnos en el Señor, vamos a gozarnos, vamos a disfrutar de esa paz verdadera que tanto anhela el mundo. Entonces, por eso es importante que nosotros digamos, aceptamos el llamado. Por eso es importante que nosotros digamos, bueno, estamos dispuestos al llamado, estamos dispuestos a perseverar, estamos dispuestos a seguir adelante para la gloria y la honra de Dios. ¡Qué bendición! Entonces, cuando Dios nos hace el llamado, como en esta ocasión nos lo está haciendo y nos lo va a hacer, nosotros debemos de ser sensibles a la voz. Escuche bien, por favor, escuche bien, por favor. Santo es tu nombre, Señor. Glorioso eres tú. Por eso es importante que nosotros podamos prestar atención. Por eso es importante que nosotros estemos atentos para escuchar ese mensaje, ese llamado precioso de Dios. Dijo el apóstol Pablo, para mí no es molesto recordarlo las mismas cosas. Escuche bien, esté atento, dando la gloria y la honra a Dios. Eso es importante que nosotros podamos entender y comprender. No nos podemos distraer, porque el llamado de Dios para usted y para mí es algo maravilloso, es algo precioso, es algo grandioso, es algo glorioso, es algo que usted y yo debemos de entender y de valorar y comprender para la gloria y la honra de Dios, que Él está con nosotros como poderoso gigante. Y por eso nos dice la palabra del Señor, y es importante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos para la gloria y la honra de Dios. El versículo 14, quiero que lo vamos a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Por ejemplo, partió una persona de esta tierra y hay gente que cree que partió de esta tierra y que se fue sin conocer de Dios o sin haber escuchado el mensaje. Dios no es injusto. Por eso la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, en absoluto nadie. Por eso Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios a el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire la importancia de nosotros entender y comprender el llamado de Dios. Quiero recordarle y aclararle que el llamado no es hacer parte de una religión, menos de una secta, ni de una denominación o congregacional, sino es hacer parte del reino de los cielos. Sí debemos de pertenecer a una denominación, a una congregación, sí, pero usted debe entender y comprender que lo primordial y principal es hacer parte del reino de los cielos, de los que hemos sido llamados para la gloria y la honra de Dios. Porque muchas personas ponen la mirada en una denominación, en una congregación, en un ministerio, en un pastor, en un líder, en un predicador. Y si ese predicador, pastor, líder, denominación, congregación se equivoca, falla, peca, en fin, entonces aquellas personas quitan la mirada del Señor, y no debe ser así. Por eso en la palabra del Señor nos enseña, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es importante que nosotros podamos comprender y entender que es primordial que le creamos a Dios, que aceptemos ese llamado. Mire, hay gente que aunque quiere hacer parte del llamado, no lo han recibido. Y no es porque Dios sea injusto, es porque Dios en su misericordia está esperando el momento oportuno para que esa semilla caiga en buena tierra. Pero hay gente que ha rechazado ese llamado. Hay gente que aún estando en las últimas, como dicen por ahí, no han aceptado la invitación del Dios del cielo a través del Evangelio de Cristo a entregarle su vida al Señor para ser parte de la iglesia de Cristo. Entonces por eso dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios se ha compadecido de usted y de mí. Dios está compadeciendo de multitudes de personas diariamente. Es por la misericordia y la compasión de Él que hemos llegado a sus pies
Toda la gloria y la honra es para Dios. Amén. Gloria a Dios por los instrumentos que Dios ha usado. Por el evangelista, el misionero, el pastor, por el hermano, el líder. Pero toda la gloria y toda la honra es para Dios. Porque la obra es de Dios. Porque Cristo fue el que pagó el sacrificio en la cruz del Calvario. Ese precio tan alto a precio de sangre. Miren lo que dice el 16. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. No nos podemos jactar ni vanagloriar por estar en el camino, ni menospreciar el llamado del Señor. No nos podemos vanagloriar porque Dios nos ha llamado y a otros aún no les ha llegado el momento, o otros han despreciado el llamado, y nosotros jactarnos y vanagloriarnos no está bien desde ningún punto de vista. Nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres que nos rendimos ante Dios, que nos socorrió, que nos extendió su mano poderosa. Recuerden que usted y yo hemos sido elegidos para salvación. ¿Para qué hemos sido elegidos usted y yo? Para salvación, no para condenación, no. Algunos, aunque son elegidos para salvación, desafortunadamente, no solamente fallan, sino que a veces se apartan y se van en pos del pecado, del mundo. Y luego desafortunadamente llega el día del juicio y los halló que no están viviendo rectamente delante de Dios, que están en pecado. Y la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Morirá eternamente. No solamente aquí en la tierra, en la parte física, sino en la eternidad. Yo quiero que me acompañe a Hechos, capítulo 13, versículo 48, para que miremos lo que la palabra de Dios nos enseña. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es Dios el que los ordena. Nosotros tenemos un dicho, humanamente nosotros, la mayoría de los predicadores y algunos pastores, con todo respeto lo digo, y hermanos en Cristo, es que nos ganamos tantas almas. Me gané, ¿cuántas almas se ha ganado? Le pregunta a veces el uno al otro. Me he ganado tantas. No, escúcheme. Dice la palabra de Dios, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Qué bendición! Que nosotros hemos sido tan privilegiados y hemos salido en la lista de los ordenados para salvación, para vida eterna. No descuidemos esta salvación tan grande. No descuidemos este momento maravilloso y precioso. Al contrario, afiancémonos cada día más en el Señor, afirmémonos cada día más en el Señor, compartamos más la palabra, no nos quedemos quietos. Mire, que si esa persona a la que usted le compartió la palabra se va a congregarse a otra congregación de sana doctrina, denle la gloria y la honra a Dios, porque recordemos que las almas no son nuestras. No podemos enseñorearnos de las almas, no, jamás, eso no está bien. Recuerde que las almas son de Cristo. Él pagó un precio muy alto, se lo recuerdo una vez más. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender, para la gloria y la honra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña. Que sí, que está bien, que debemos de ganar almas para Cristo, amén. Hay gente que es muy buena para eso, espectacularmente, son una gran bendición, tienen una gracia de parte de Dios, tienen ese llamado a llevar, todos tenemos el llamado a llevar el mensaje, pero hay personas que tienen esa gracia, esa facilidad de acercársele a otras y compartirles el evangelio. Como hay otras personas que no lo reciben, que son tan duras, que ponen pretextos, que sacan excusas y un sinnúmero de cosas y de situaciones. Pero es donde nosotros debemos de perseverar, de no callar. Acompáñame un momentico a Hechos, el capítulo 12, el versículo 44 al 46. Miren lo que la palabra de Dios dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común
todas las cosas. Lo que nosotros debemos de procurar para la gloria y la honra de Dios es tener una unidad en el Señor. De pronto no haya unidad en cuanto a los gustos por colores, por sabores, en fin, por algo personal, pero sí debemos de estar de acuerdo en cuanto a llevar el Evangelio. La causa principal del Evangelio es Cristo, el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso es importante que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, que de pronto unas personas lo hacen de una manera, otros de otra, pero lo importante es que el mensaje se lleve, que se predique. Algunos predican de pronto levantando la voz, otros enseñan, otros son un poco más pausados, pero dejemos que Dios se glorifique y que Dios use en la predicación del Evangelio. Recuerde que predicar es anunciar, es dar un mensaje hablado para la gloria y la honra de Dios. Es que hay un receptor y hay otra persona que está emitiendo el mensaje, un emisor más exactamente. Entonces, por eso es importante predicar el Evangelio, no para entretener a la gente, no, es para hablarles la verdad, es para hacerles saber el mensaje y que ellos entiendan que están en pecado, que ellos entiendan que tienen que arrepentirse, que ellos entiendan que si llegaran a morir en ese momento, en esa condición, se irían a perder. Por eso es importante que hagamos conscientes a las personas para que ellas puedan entender y comprender el llamado del Señor. Y mire lo que dice el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con sencillez, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esa unidad. Cuando nosotros logramos tener esa unidad, aunque, vuelvo y repito, van a haber diferencias, no solamente por gustos y sabores, sino en la manera en que se expresa o se predica. Vuelvo y le digo, algunos lo pueden hacer pausado, otros pueden enseñar, otros pueden predicar levantando la voz, pero el mensaje debe ser uno solo y con un solo propósito de alcanzar y ganar almas en el buen sentido de la palabra. ¿Para quién? Para Cristo. ¿Por qué hago esta aclaración de ganar almas en el buen sentido de la palabra para Cristo? Porque Él ya las ganó en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Nosotros, como les decía hace un momento, es un dicho que tenemos entre nosotros y que esto no se sale de la doctrina, esto no es una herejía ni nada, es un dicho. Entonces, pero es importante que estemos unidos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto lo hacía la iglesia primitiva. Hoy en día hay que tener bastante cuidado con esto, porque hay mucho vivaracho por ahí que le ha hecho vender la casa al hermano, prometiéndole cielo y tierra y engañándole doctrinalmente y desviando los mensajes para enriquecerse ellos. Ojo con eso. Esto lo hacía la iglesia primitiva y esto era porque Dios a través del Espíritu Santo colocaba en el corazón que lo hicieran. Si Dios coloca en su corazón y está seguro usted de repartir un bien que usted tenga entre los hermanos más necesitados de la iglesia, ya es una cosa entre Dios y usted y Dios. Que no tenga que ver ahí influencias de un servidor, de un predicador, de un ministro, de un líder, sino que sea algo voluntario. Porque recuerde que la Biblia nos enseña, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿No por qué? No por tristeza, ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Entonces es importante que haya una unidad, que podamos colaborarnos. Mire, hay veces que hay hermanos recién convertidos, no nos enseñemos a que se vuelvan mendigos, no, enseñémosles a que pidan y clamen a Dios, pero también entendamos que hay hermanos que llegan a la iglesia o llevan un tiempo estar en la iglesia y se les puede presentar una calamidad, ¿sí o no? Una necesidad. Nadie estamos exceptos. El mismo pastor, el mismo ministro, líder puede tener una necesidad. Pero que se haga voluntariamente, no por imposición, no por manipulación, no negociando las escrituras, ni vendiendo un mensaje, ni un milagro, porque eso no es de Dios jamás. Pero sí
teniendo ese sentido de pertenencia y de amor por las almas y de ayudarnos los unos a los otros. Porque la Biblia dice, si tu hermano tuviera una necesidad y tú le dices, ven paz, teniendo tú, ¿cómo ayudarle? Recuerde que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Y miren lo que dice el versículo 6. Y perseverando unánimes, había una unidad. Por eso la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y aquí dice, y perseverando unánimes cada día. O sea, cada que hay servicio, cada día que hay reunión, cada día que hay un culto, por así llamarlo, en la congregación, debemos de asistir, debemos de apoyar la obra de Dios. Así sea una campaña evangelística, debemos de preocuparnos por ganar almas, por servir, por ayudar, por estar unánimes y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Por qué hace Dios la aclaración? Porque desafortunadamente hoy muchos dicen que ya no hay necesidad de congregarnos, de ir al templo. Pero aquí Dios lo desmiente. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Necesitamos congregarnos, es importante. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, pídale en oración al Señor que le guíe, pero hágalo por favor. Recuerde que la Biblia dice que donde 2 o 3 congregados en su nombre estén, ahí está Él. Y es importante que nosotros lo hagamos. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué bueno! Que no solamente nos reunamos para compartir la palabra, sino que bueno que después de compartir la palabra se pueda compartir, vuelvo y digo, voluntariamente algo entre nosotros, para socializar, no para chismear, y perdóneme la expresión, pero hay que tener mucho cuidado, porque la obra de Dios es muy valiosa para ir a derribarla o a ponerle tropiezo a una persona nueva, y nos podemos estar metiendo en un problema muy grande con el Señor, porque la Biblia dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se amarrase una piedra de molino al cuello y se arrojase al fondo del mar. ¿Dónde podría ir a parar esa persona si hiciera eso? Cuando una piedra de molino pesa más de 1 tonelada. Entonces, y después de que se amarre el cuello y se lance al mar con piedra y todo, eso no sale de allá ni con grúa. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos bastante cuidado con comentarios. Si usted le hace un favor a la persona nueva y esa persona le incumplió, tenga paciencia, tenga amor y acérquese de una manera agradable y dígale. O si es necesario, pase por alto la ofensa. O si es necesario, rebáquele. O si es necesario, espere. Pero hay que tener bastante cuidado. Y mire lo que dice. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, sin hacer acepción de personas. Ah, no, es que este no me cae bien. Este no es de mi agrado. Es que te habla muy duro. Es que este está gordito. Es que este está bajito. No, no y no. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Recuerde que usted y yo no debemos de hacer acepción de personas. Nosotros debemos de amarnos todos por igual. Nosotros debemos de respetarnos y valorarnos todos, absolutamente todos por igual. Amén. Independientemente del cargo que usted y yo tengamos en la congregación. No vayamos a creer que porque tenemos un cargo, una escarapela de servidor, de ujier, de integrante a la alabanza o de líder o con todo respeto de pastor o de ministro, que porque se tiene la escarapela se va a pasar por encima de los demás, se va a atropellar a la gente. No, Señor. Aquí en Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entre todos nosotros debemos de adorar a Dios, pero también de tratarnos, respetarnos y amarnos. Hermano, el Señor Jesucristo dice, ejemplo os he dado para como yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. ¿Y qué hizo el Señor con nosotros?
amarnos o no, Amén. perdonarnos, sanarnos, libertarnos. Y es necesario que nosotros también lo hagamos para la gloria y la honra de Dios. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 47 de Hechos 2. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escuchen. No estamos jamás en contra en la oración, en el ayuno, para clamar a Dios para cuando se va a hacer una campaña y que Dios traiga las almas. Hay que hacerlo, hay que clamar a Dios, hay que salir a evangelizar, a invitar a la gente, hay que repartir tratados. Pero el mayor secreto está que cuando la gente venga al evento, a la campaña, o al culto al barrio, como usted lo determine llamar, o a la reunión o a la congregación, la gente no solamente escucha el mensaje de salvación, la gente no solamente disfruta de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la unción del Espíritu Santo, libertando, sanando, restaurando, sino que la gente pueda ver esa unidad en nosotros. Cuando la gente logra ver esa unidad como miembros del cuerpo de Cristo, porque recuerde que la Biblia dice que Él nos puso a cada uno en particular como Él quiso. Cuando la gente logra ver en la campaña, en el evento, esa unidad, la gente sale maravillada, salen tocadas, no solamente por el poder del Espíritu Santo, no solamente por la palabra de Dios que es viva y eficaz y por el mensaje, sino porque vieron la unidad entre nosotros como iglesia. Pero cuando el uno tira para un lado, el otro tira para el otro, al uno se le hace una observación y se enoja y se retira y hay discusiones, la gente dice, yo no quiero ser parte de esa congregación o del evangelio. Por eso mire lo que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando Dios se da cuenta que usted y yo hacemos esto, es de testimonio para la gente. Y dice la Biblia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y si nos devolvemos un poquito a lo que la palabra de Dios nos dice ahorita en el 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El ser serviciales, el compartir con el que necesita. Hermano, todo eso la gente lo mira. Todo eso la gente lo mira. ¿Por qué cree usted que Jesús lo conocía por supuestamente todo? Y después de haber predicado el mensaje, mandó a que sentaran la gente de 50 en 50. E hizo un milagro maravilloso y sobrenatural. Multiplicó panes y peces y le dieron a comer a todas esas personas. Y los que comieron era una multitud muy grande. En una ocasión recogieron 12 cestas, en otra 7 y en otra siempre sobró. Porque Dios, conociendo el mensaje que les había dado, sabían que ellos tenían hambre porque tenían un buen tiempo de estar con Él ahí, escuchándolo. Pero cuando Él tuvo esa acción, Él no lo hizo por jactarse ni vanagloriarse. No, porque inclusive luego Él les dice a ellos, a algunos de ellos dice, me seguís, me buscáis por la comida que os di. Y los confronta, haciéndoles entender y aclarar que no es el reino de los cielos o el llamado que Dios nos hace, no es para poner la mirada en lo material, no. Pero sí es que nosotros hagamos lo uno sin dejar de hacer lo otro. Proclamemos el evangelio de Cristo, pero también que la gente vea que hay generosidad y somos dadivosos, que ante todo hay alegría, hay gozo, hay perdón en nuestro corazón, hay de verdad un regocijo. Pero ¿cómo pueden llegar a los pies las personas, a los pies de Cristo, si ven que entre nosotros hay enemistad, hay tacañería, hay enojo, hay ira, hay enemistad? Por más bonito que sea el mensaje del predicador, si saben que esa es la condición de él, la gente dice, yo no le copio, yo por allá no vuelvo. Pero es importante que nosotros podamos comprender y entender a la luz de la palabra que nosotros necesitamos, de verdad, urgentemente necesitamos que Dios por su misericordia nos ayude para mejorar cada día. Yo quiero recordarle en el amor de Cristo que la obra es de Dios.
Gloria a Dios por las misiones, denominaciones, ministerios, pastores y el liderazgo y todo. ¡Qué bendición! Pero la obra es de Dios. Amemos las almas, amemos el llamado, compartamos el mensaje, compartamos el evangelio y gocémonos y deleitémonos en la presencia de Dios. Y si le podemos servir a alguien, sirvámosle con amor, no esperando que nos devuelvan, no esperando nada a cambio. Hagámoslo, por favor, porque eso va a ser de gran bendición para la gloria y la honra de Dios. Es Dios quien se da a conocer. Colosenses 1:27. Mire lo que dice. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire, nosotros, como le decía hace un momento, debemos darnos por bien servidos por el llamado que Dios nos ha hecho. Nosotros debemos de darnos por bien servidos por el mensaje de la palabra del Señor. Debemos de procurar cada día ser mejores. Hoy debemos de proponer en nuestro corazón de mañana ser mejores. Que nuestra actitud, nuestra relación con Dios sea mejor. Que si estamos sacando un tiempo para orar, podamos añadirle un poquitico más. Que si estamos leyendo un pasaje de la Biblia, podamos añadirle un poquitico más. Que nuestro comportamiento, nuestra actitud, el escuchar alabanzas, todo lo que glorifique y exalta el nombre de Dios, podamos mejorar para la gloria y la honra de Dios. Porque mire, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Recuerde que nosotros como gentiles no teníamos ese derecho, porque el pueblo de Israel rechazó al Señor, lamentablemente, desde un punto de vista, pero afortunadamente desde el otro. Porque al ellos rechazar al Señor, usted y yo hemos sido injertados para la gloria y la honra de Dios. Hemos obtenido un llamado, por eso dice aquí la palabra del Señor, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, a quienes quiso Él. Y Él le plació que usted y yo, y que muchos que han sido llamados y está llamando y va a llamar el Señor, vengan para la gloria y la honra de Dios a los pies de Cristo, a ser parte de ese llamado maravilloso, a ser parte de ese legado precioso, de esas riquezas de glorias. Colosenses 1:27, se los leo una vez más. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Por qué es un misterio? Porque a la gente le parece cosa loca un evangelio como el que usted y yo vivimos. Y procuramos cada día vivir para la gloria y la honra de Dios. A la gente le parece una locura que la vemos a un Dios que no vemos, pero que sí lo sentimos. A la gente le parece una locura que nosotros creamos en un libro, pero que tiene una esperanza viva para usted y para mí. A la gente le parece una locura que una prostituta sea perdonada. Por eso, en el tiempo de Jesús, le llevaron una mujer que fue sorprendida. ¿En el qué? En el acto mismo del adulterio. Oye, ¿por qué no llevaron al hombre? Llevaron solo a la mujer. Y entonces los fariseos le dijeron: Señor, en la ley Moisés mandó que a tales mujeres debían de ser apedreadas. ¿Tú qué opinas? Querían probarle. Y allí ese misterio maravilloso se manifestó. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Los confrontó y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Listo? Ustedes quieren apedrearla, apedréenla. No hay ningún problema. Si no tienen un solo pecado en su vida. Y recuerde que la Biblia dice: no he visto que justo que haga el bien y nunca peque. Porque en lo que usted ha fallado, yo no he fallado. Pero tal vez yo he fallado en algo que usted no está fallando o no ha fallado. Hay debilidades en su vida que yo no las tengo,
Y hay debilidades en mi vida que usted no las tiene. Por eso no es bueno señalarnos, no es bueno juzgarnos, ni acusarnos, ni condenarnos, ni caerle encima el uno al otro, sino es bueno orar el uno por el otro, porque esto es un misterio maravilloso de parte de Dios. Y mire lo que dice la segunda parte, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es el Señor Jesús, esa esperanza para todo ser humano, para todo el que vive. La palabra de Dios nos lo enseña. Y mire lo que la palabra de Dios nos dice. Gracia de Dios, la gracia de Dios es infinita y está a su disposición y a la mía. La gracia de Dios es infinita, está a disposición La gracia de Dios es infinita y está a su disposición y a la mía. Jesucristo murió en la cruz para perdonarlo y hacerle libre a usted y a mí. Ya nos perdonó. Ahora, mire, quiero regalarle algo. La Biblia dice en Juan 8:32, si el Hijo libre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque hay gente que aunque recibió el llamado, no ha sido libre. Porque lamentable y desafortunadamente atesoran o albergan en su corazón resentimiento, odio, amargura, falta de perdón, enemistades, contienda. Y eso va a impedir que la persona entre al reino de los cielos. Porque la Biblia dice que si vosotros y nosotros no perdonamos de todo corazón, Dios no nos va a perdonar. Y si Dios no nos perdona, no hay entrada en el reino de los cielos. Ah, no, pero Dios me perdona a mí porque yo recibí a Cristo como el Señor y Salvador. Le pedí perdón por los pecados, sí, pero por lo antiguo, cuando usted no tenía el conocimiento. Pero ya usted y yo teniendo el conocimiento, que no debemos de tener en amistades, que no debemos de pelear, ni guardar resentimiento, ni rencor, y lo hacemos, estamos pecando deliberadamente. Y Hebreos capítulo 10 dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que el perdón de Cristo nos hace libres. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él limpia su ayer de maldad y le ofrece una vida nueva. Por eso la Biblia dice que Él arroja nuestros pecados al fondo del mar. Y nos dice a nosotros que no traigamos a la memoria el tiempo, las cosas pasadas, como para deleitarnos o para recordarnos con enojo, con rabia, con rencor. No, no, no. Si de pronto nos acordamos algo del pasado, es para darle la gloria y la honra a Dios y decir, ¿de dónde me sacó el Señor? Será para testificar y decir, de verdad, yo estoy tan agradecido con Dios, porque ¿de dónde me sacó el Señor? Yo no podía perdonar, yo tenía odio, rencor en el corazón, pero un día me humillé delante de Dios y le dije, Señor, yo no puedo en mis propias fuerzas perdonar, yo no puedo en mis propias fuerzas amar ni mirar a esa persona, pero Señor, hoy vengo delante de ti a pedirte, a suplicarte que me ayude. En mi fuerza no he podido, Señor. Yo no quiero perderme, no quiero perder la salvación de mi alma. Yo quiero que me ayudes, yo quiero que me des valor para al menos escribirle a esa persona, porque hoy en día es más fácil todavía por WhatsApp. Por uno de los medios tantos que hay, usted le puede escribir a esa persona y yo también decirle, bueno, fulano, fulanita, perdóneme por favor, Dios te bendiga, qué sé yo, lo que el Espíritu Santo les pide o que usted realmente sienta sinceramente en su corazón. Y luego va personalmente, le visita, ora por la persona, porque recuerde lo que la palabra de Dios dice, perdonad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Hay gente que está enferma, escúcheme, y no son enfermedades físicas, son enfermedades por el resentimiento, el rencor, el odio, la falta de perdón. Y perdonan y se le quita a la persona una carga de encima, una cantidad de dolores, un alivio impresionante llega, hasta le resplandece el rostro, hasta la abundancia económica se manifiesta. Mano, la verdad que hay secretos que están siendo revelados para la gloria y la honra de Dios que hemos de poner en práctica. Y mire lo que sigue diciendo. Él ofrece una nueva vida,
Hoy es el día para recibirlo en su corazón y apropiarse de este perdón de pecados, de esta libertad, de esta nueva vida. Recuerde que 2 Corintios capítulo 7:15 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea que en usted y en mí ya no tiene nada que ver del pasado. Lo que nos hicieron pasó y ya quedó así y listo. No hay ningún problema. Pero es importante que nosotros podamos entender. Y para terminar, concluir, yo creo que me acompaña 2 Timoteo, el capítulo 2, del versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Usted supiera cuánta gente se le ha levantado a uno, cuántas injusticias, cuántas calumnias, cuántas malas miradas, cuántos desprecios, cuánta murmuración, cuánto puñal por la espalda. Usted no se imagina. Uno está de pie por la misericordia de Dios, pero hay que pasar por alto la ofensa. La Biblia dice que si nos dan en la mejilla derecha, pongamos la izquierda o viceversa. No está hablando literalmente. No está hablando literalmente. Está hablando que si nos hacen un desplante, un desprecio, una traición, un engaño, nos mienten, perdonemos a esa persona y le demos otra oportunidad. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que ascuas de fuego amontonará sobre vuestra cabeza. Mire, no hay nada más hermoso que poderle servir a una persona que le haya hecho mal a uno. Y que uno sepa, y que esa persona sepa que uno sabe que le hizo mal, que lo criticó, chismeó, bueno, lo que haya sido. Y uno perdonarle de todo corazón. ¿Sabe por qué? Porque es que el perdón, primero que todo, trae sanidad para quien determina perdonar. Para el ofendido. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Si tu hermano o tu hermana pecare contra ti, ve y búscale. Pero ¿cómo así? Si ella pecó o él pecó contra mí, ¿cómo así que tengo que yo ir a buscarle? ¿No es lo contrario? Ella pecó o él pecó contra mí, es el que tiene que venir a pedirme perdón. En el Señor no es así. Porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y Dios al altivo lo mira de lejos. Pero un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Por eso aquí dice la palabra en 2 Timoteo 25, que con mansedumbre, una persona mansa, hubo una en la tierra que fue Moisés. Pero ni siquiera Moisés se puede comparar con Jesús en lo más mínimo. ¿Qué no dijeron de Jesús? Hermano, lo trataron de Belzebú. ¿Qué no hablaron de él? ¿Qué no lo acusaron injustamente? ¿Y a cuántos no les hizo el bien el Señor? ¿A cuántos no libertó? ¿A cuántos no sanó? ¿A cuántos no les llenó de paz, de gozo? ¿A cuántos no libertó? ¿Y acaso el día de la crucifixión no estaba la mayoría? Y ahí habían muchos de los que se había hecho un milagro diciéndole, crucifícale, crucifícale. ¿Acaso no le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz? Que Dios envíe una legión de ángeles para que lo ayuden, y murmuraban. Si eso hicieron con el Hijo de Dios, ¿qué queda para usted y para mí? Entonces, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay gente que se opone al Evangelio. Hay gente que dice, yo no cambio, así soy, así me quedo, no cambio de religión. Con mansedumbre, téngale paciencia. Dígale, tranquilo, tranquila, no hay problema. Déjeme orar por usted, retírese y venga otro día. Y si lo recibió, gloria a Dios, y si no, vuelva otro día, siga orando por esa persona, que en cualquier momento Dios se glorifica para la gloria y la honra de Dios. Y dice así, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás, por eso no podemos darnos el lujo de jugar con el llamado, por eso no podemos darnos el lujo, porque no sabemos en qué momento vamos a partir.
Usted y yo no tenemos la vida asegurada. A pesar de estar andando con el Señor, tenemos una eternidad siempre y cuando andemos bien de la mano con Él. Pero es necesario, por favor, que lo hagamos, que nos examinemos, que nos corrijamos, que procuremos ser mejor, que un día dobleguemos este orgullo, que lo echemos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y que si el diablo nos dice no perdonemos, voy a perdonar, no ame, voy a amar. No sirva, voy a servir. No se congregue, me voy a congregar. Que el diablo le diga no diezme, no ofrende, lo voy a hacer para la gloria y la honra de Dios. ¿Y qué tal si usted y yo oramos dándole gracias a Dios? Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Por este tiempo maravilloso y precioso de reflexión, de bendición que tú nos has regalado, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos fortalezca. Te pedimos que te glorifiques de una manera especial, poderosa y gloriosa. Y que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea obrando. Tú seas ayudándonos. Tú seas guiándonos. Tú seas direccionándonos para la gloria y la honra de tu nombre. Que el llamado que tú nos has hecho a la vida eterna, que el llamado que tú nos has hecho para ser parte de la iglesia, para ser servidores, para amar, para perdonar, nosotros lo aprovechemos para servir para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados, que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les continúa bendiciendo grande y poderosamente. Y si Dios en su infinita misericordia nos presta la vida, nos volveremos a ver una vez más en este tiempo de reflexión, de bendición. No quiero despedirme sin antes recordarles nuestro lema: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.